Es momento, hermanos, de hacer una lectura bíblica. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Corintios. Y vamos a leer el capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Y Dios dice en su palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es momento de darle paso al pastor que nos trae el mensaje de este día. Buenos días, estimados hermanos. Agradecemos al Señor esta oportunidad de volver a estar con ustedes y que con su bendición hayamos podido pasar estos días. Suplicamos que siga siendo Él el que obre en nuestros corazones, en nuestro ser, para seguir progresando en lo que es la vida cristiana. Bien, continuamos con la temática general, hermanos, hacia la madurez. Y el día de hoy es considerar esta porción bíblica basada en el libro de 1 Corintios 3, 1 al 4. Situación alarmante. Podemos pensar también una situación que alarma. ¿A quién alarmó? Bueno, alarmó al apóstol Pablo, quien tuvo que recurrir a algunos términos para poder tener las palabras adecuadas, pero también hacer los señalamientos necesarios como para instar a la iglesia al progreso. Usará términos aquí en la Escritura: niños en Cristo, no erais capaces, no sois capaces, sois carnales, pensáis, andáis como hombre. Bien, al observar ese texto entonces de 1 Corintios 3, 1 al 4, podemos hacer las siguientes consideraciones. Que hemos de tener presente que tanto la madurez como la inmadurez tienen que ver con nuestro actuar y nuestro pensar. Se ven reflejados en frutos que tienen que ver con nuestras actitudes y con nuestros hechos. De ahí la importancia entonces de dar atención a nuestra actual condición en Cristo. Dar atención a nuestra actual condición en Cristo. Bueno, Pablo tiene que usar esta manera de dirigir, a dar este trato tan especial a la vida de los creyentes en Corinto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usa el término niños. En un sentido, no debería de alarmar. El hecho de que un bebé demande leche es natural en él. Mas si es de ocuparse, si con el paso del tiempo no se ve un crecimiento manifiesto en él. De igual manera, somos conscientes. Aunque Pablo está usando el término niños en Cristo, nos está aludiendo, ¿verdad?, que aún en la persona que ha venido en fe y en reconocimiento en la persona de Jesús como Señor y como Salvador, tuvo que pasar por un proceso, el proceso de nacer de nuevo o el nuevo nacimiento operado por el Espíritu Santo, tal como lo expresa el capítulo 3 del evangelista Juan: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer del agua y del Espíritu. Pero de igual manera, si es necesario demandarse esa leche, tomar la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación, como lo presenta la primera carta de Pedro, desde el capítulo 1, verso 22, al capítulo 2, verso 3, dando por sentado que hubo una regeneración. Por la palabra de Dios, dice, fuimos renacidos en ese aspecto. Ahora, tanto las actitudes como las acciones son las mayores evidencias de que, o indicios de crecimiento. Con el entendido, pues, que la vida cristiana no depende del esfuerzo humano, sino depende del poder de Dios. Bueno,
El apóstol Pablo lo aclara: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. A la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios, entonces, hacer de manifiesto la necesidad de crecer en Cristo y de que aprovechemos cada una de las gracias que Dios ha puesto o derramado en la vida de su iglesia. En el capítulo 1, los versos 4 al 9, el apóstol Pablo con antelación ha dicho a la iglesia que Dios los ha dotado o les ha otorgado todo lo que ellos requieren para su desarrollo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De modo de que nada os falta en ningún don, todo lo que pudiéramos recibir, con la finalidad, dice, de que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe de abocarse entonces a progresar y a no mantener un estado infantil. Es decir, no quedarse simplemente en párvulos, tiene que progresar hasta hacerse adulto. Esta carta va a abundar prácticamente acerca de esta realidad, como va a ser un pasaje que posteriormente hemos de abordar. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y en el capítulo 14, verso 20, también Pablo insta a la iglesia: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que hay una situación que el apóstol Pablo les informado a tal grado que tiene que dar una súplica a esta iglesia, como lo dice el verso 10 de este capítulo 1. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer en ese sentido. Por lo tanto, pues les insta, ¿verdad?, a poder centrarse en Cristo y a poder llevar una vida en sujeción al Espíritu Santo. El actuar de ellos estaba haciendo de manifiesto que estaban actuando como hombres naturales. De antemano se usa esta frase: andáis como hombres. Y la manera manifiesta es que lo expresaban. Unos dicen que eran de Pablo, otros dicen que eran de Apolos. Bueno, ¿no sois carnales? Es decir, andáis como aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Recordemos pues que hay dos maneras de llevar la vida. Una es dejarse llevar a andar en las obras de la carne y otra es andar en la guía y dirección del Espíritu Santo. Y Pablo ha instado siempre, ¿verdad?, a quien nosotros debe de estar y permanecer y sujetarnos al Espíritu. Pues en esta misma carta, en el capítulo número 6, insta a glorificar a Dios tanto en el cuerpo como en el espíritu, aludiendo, ¿verdad?, que el cuerpo del creyente, físico como tal, es un cuerpo o es un templo. De antemano lo da como interrogante, 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos debemos a Dios. Él nos compró con la sangre preciosa del Cordero, derramada en la cruz del Calvario, que fue nuestro Señor Jesucristo. Así que habrían cosas de las cuales que desechar. Cuando el apóstol Pedro habló acerca de la necesidad de dejar
la vieja manera de vivir y alude, ¿verdad?, a crecer para salvación. En su primera carta, capítulo número 2, que ya he citado, el verso 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Y da por hecho, ¿verdad?, que hemos ido desprendiendo de todo aquello que nos estorba, nos impedimento, que nos estanca o nos ata, nos perturba o nos estorba para progresar en la vida cristiana. Fue necesario, dice el apóstol Pablo, darles leche y no vianda. La realidad, no erais ni sois capaces todavía. No es bueno, ¿verdad?, estancarnos en la vida cristiana. El mismo Pedro instó a la iglesia a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esta realidad bíblica entonces que se nos presenta a la luz de este pasaje bíblico nos hace de manifiesto que muchas veces el creyente puede vivir de una manera que no marca la diferencia, que no hace de manifiesto que ya su vida está en Dios, que en Él habita el precioso Espíritu Santo, que en Él hay un entendimiento del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, que en Él hay esperanza, que en Él ha sido operado ya el perdón de Dios y que tiene la aspiración a una limpia conciencia y a una vida eterna en Cristo. Así que se hace manifiesto la necesidad de llevar esa vida en sujeción al Espíritu Santo, centrada en el Señor Jesucristo. De otra manera, se pensaría o se evidenciaría que se está llevando una vida no bajo el Evangelio de las buenas nuevas, sino bajo criterios humanos. Hemos de reconocer que la vida que ya está en Cristo debe depender de Él, pues Jesucristo mismo es el que le dio nueva vida por gracia, a través de conocer el Evangelio o las buenas nuevas de salvación, el cual creyó y el cual recibió y en el cual persevera. Amados hermanos en el Señor, a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios entonces, Pablo insta a la iglesia a crecer, a progresar, a dejar los viejos rudimentos, las cosas básicas o elementales, a estar dispuesto a ofrecer día a día su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero sobre todas las cosas, ¿verdad?, el hacer ese examen personal en cuanto a la condición que verdaderamente guardamos en relación a la posición que tenemos en Cristo. Es cierto, físicamente hay ahora sí que manifestaciones de que algo no anda bien. En la vida cristiana y nuestra condición en Cristo también hay situaciones que nos deben de llevar a reflexionar en cuanto a nuestra necesidad de poder progresar en la fe. Es cierto, no estamos congregándonos, pero esto no quiere decir que nos estamos estancando. Hay 1001 formas de seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Y la fuente de todo saber y todo conocimiento, pueda que la tengamos ya a la mano, que es la palabra escrita de Dios, las sagradas escrituras. El medio de la oración, y bueno, yo creo que no solo esta iglesia, muchas otras iglesias tienen medios por los cuales se está transmitiendo la palabra, se está dando un consejo, se está dando una orientación, se está teniendo tiempos de oración, de meditación, de instrucción. Bueno, busquemos todos esos medios que nos impulsen, que nos insten a crecer siempre en Cristo. Agradecemos al Señor por aquellos que plantan, por aquellos que riegan, pero tengamos presente que no depende del esfuerzo humano, siempre depende del poder de Dios. Así que Pablo insta a la iglesia, y no creo que solo a la iglesia de Corinto. Si este fuera el caso de nosotros, si fuera el caso de nuestras propias vidas o de la población, de cierta población de la vida de la iglesia, bueno, tenemos que hacer esa reflexión y de motivarnos, ¿verdad?, a una vida conforme a lo enseñado por Cristo.
a una vida conforme a lo modelado por Cristo y una vida conforme a lo esperado por Cristo, a lo enseñado por Cristo, porque ya había sido dado el Evangelio a esta iglesia. Y el mismo Jesús dijo que no solo se tenía que predicar, se tenía que bautizar, sino también que se tenía que enseñar todas las cosas que os he mandado. Es decir, tenemos que permanecer en la palabra del Señor Jesucristo, porque a través de ella nos guía como nuestro buen pastor. Una vida conforme a lo modelado por Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descansos para vuestras almas. Al haber celos, contiendas y disensiones, esto era un indicador que no se tenía como referencia a la persona de Cristo, que no se estaba imitando ese ejemplo tan supremo de cómo llevar una vida en Cristo y una vida conforme a lo esperado por Cristo. Siempre la Escritura señalaba, ¿verdad?, que Pablo instó siempre a la iglesia a imitarle a él, así como él imitaba al Señor Jesucristo. Sí, así que cada uno de nosotros entonces hemos de tomar en cuenta esta realidad bíblica para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, cada día seamos moldeados a la imagen misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que a la luz de este relato se hace menester que revisemos y demos atención, le demos importancia a la condición que estamos guardando en cuanto a cómo estamos viviendo, si realmente estamos viviendo acorde al Evangelio, a lo que Cristo ha enseñado, si en verdad tenemos como puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y si en verdad estamos, ¿verdad?, anhelando ser transformados a la imagen de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cada día llevemos una vida en sujeción a su Espíritu. Y que de esta manera, ¿verdad?, hagamos de manifiesto que ciertamente el Espíritu Santo mora en nosotros, que nos regimos bajo los preceptos bíblicos y que anhelamos, ¿verdad?, cada día ser cada vez más como nuestro Maestro, como nuestro Señor Jesucristo. Si hay una situación que está alarmando, bueno, démosle atención y hagamos todas las acciones necesarias para enmendar, para mejorar, para corregir, para progresar. Tengamos en mente también, creo, ya he citado Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos haciendo de manifiesto que estamos en Cristo, que el Espíritu Santo mora en vosotros y que la palabra de Dios es decir, que está en nosotros. Bueno, si esto es así, amados hermanos, progresemos en nuestro peregrinar cristiano. Y si no es así, pues digámosle al Señor que sea Él que nos transforme, que nos renueve, pidámosle perdón, sometámonos al proceso, tomemos de su palabra, sometámonos en oración, en humillación, con humildad, digamos al Señor, aquí estamos, transfórmame, moldéame, hazme como tú. Y de esta manera, ¿verdad?, hay un testimonio certero, fehaciente, de que, ¿verdad?, somos la iglesia del Señor. Y que la manera en que la gente se dirija a nosotros sea con propiedad, con prontitud, sin temor, ¿verdad?, a que por la mínima palabrita nos sintamos ofendidos, o ahora sí que no nos saludaran, o por alguna otra razón, ¿verdad?, ya nos sintamos, no, sino que tengamos ese criterio, esa madurez para vivir en libertad. Y sobre todas las cosas, ¿verdad?, poder decir, bueno, Señor, yo ya quiero pasar de lo elemental, de lo básico. Deseo tomar más que leche, necesito vianda, comida sólida. Quiero ser capaz. Y si no lo he sido, Señor, hazme capaz. Y ayúdame, Señor, a vivir como tú lo quieres, ¿verdad? Sin celos y contiendas y disensiones. Sin todo aquello que podría vivir cualquier hombre natural que no tiene el Espíritu Santo. Bueno, y dejar de decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Tenemos que decir yo soy de Cristo, me debo a Cristo. Cristo es el que dio su vida por mí. Pablo así lo dijo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿verdad?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Que en todo, ¿verdad?, sea Cristo glorificado. Y como lo diría este contexto del capítulo 3, ¿verdad? Si alguno se ha de gloriar, gloríese en el Señor. Pues de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y sobre todas las cosas, a Él nos debemos porque Él dio su vida en rescate nuestro. La bendición del Señor siga siendo con cada uno de ustedes. Y amados hermanos, ¿verdad? Si hay algo que atender, atendámoslo. Pongámoslo delante del Señor. Busquemos el consejo, la orientación, la ayuda necesaria para no estancarnos, sino continuamente, ¿verdad?, estar progresando en la fe, despojándonos de lo viejo y vistiéndonos de lo nuevo. Y sobre todo seguir fortaleciendo y vivificando, progresando en esa nueva vida que tenemos ya en Cristo. El favor de Dios sea con cada uno de nosotros y, hermanos, prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, confiando de que Cristo nos fortalece. Amén.